Estoy enamorado feliz, imagínate tú. Y me dijeron, la dejaste sorprendida y eso hace que ella quede con una imagen tan bonita del amor que hasta las personas como este humilde servidor que hasta viaja por ella, el público latino, o sea, la deja de Dios mediante vuelva. Mi nombre es Carla Solari y mamá gaitera del Colegio Santiago de León de Caracas. Dentro de las anécdotas más importantes que tenemos es que un día veo a mi hija que está en Cholas, en un siguiente colegio. Pregunto, Fran, ¿y dónde están tus zapatos? No sabía qué decirme. Cuando comienza a buscar en el bolso y abre y me dice, mamá, se quedó en el colegio anterior. O sea, tuvimos que salir corriendo, o sea, agarrar el autobús pero para ir al otro colegio para volver a venir, para que nos diera chance de que no se montara en chancleta. Hola, soy Dubel Lugueto, mamá gaitera de Los Arcos, y la anécdota que recuerdo es que antes de montarnos en tarima, en los campitos se rompieron las maracas, se salieron todas las pepitas y teníamos el kit de primeros auxilios y le hicimos una operación, metimos todas las pepitas y le pegamos el tape de vendar las heridas. Hola, soy Gabriela Irañeta, mamá de comité del Colegio San Ignacio. Y bueno, mi anécdota es una mañana que mi hijo se había quedado en casa de otro amigo gaitero. Me dijo, mami, llévame el bolso, llévame todo. Salí de la casa y yo súper ordenada viendo todo. Y cuando llegó al colegio le digo, ok, vamos a montarnos en el autobús. Pues resulta que su mamá... ¿Cómo proteger el bolsillo en época de consumismo como el de diciembre? Por ello tenemos de nuevo a José Gabriel Arapé, economista especializado en educación financiera, @José Gabriel Arapé, y Sasha Bograt, licenciada en comunicación, magíster en neuromarketing, o sea, la gente que está diseñando todas las campañas que van a hacer que uno gaste lo que no tiene, @Sushi Design, sushi con punto design. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. A ver, esto es imposible para mí hacerlo de una manera calmada, porque es un tema importante, que es el tema de las finanzas en diciembre. Yo le comentaba, y lo dije en estos días aquí, que me encontré con un papá en un centro comercial, y le dije, ¿cómo estás? Y él me mira y se queda callado. Yo estoy igual, estamos todos sacando cuentas, porque a veces, bueno, ojo, puede ser la mujer de la casa también, pero a veces hay gente que dice, no sé quién está muy callado en diciembre, porque está sacando cuentas, porque está pensando qué va a pasar en enero, donde hay una parálisis económica y además que se va extendiendo, porque la gente empieza aquí que este año, el año no arranca sino hasta febrero, pero ya vamos por abril, mayo, prácticamente. Entonces, ¿cómo hace uno para planificarse financieramente en esta época en la que es tan fácil el gasto compulsivo? Me refiero no solamente a juguetes o regalos, me refiero a que vas a ir a una cena, párate ahí en la panadería para llevar y cuando vienes a ver, estás llevando $40 entre un pan de jamón, una botellita de un algo, y esta torta negra también. Es decir, es muy fácil excederse en esta época en los gastos. Sí, el tema es interesante. Ahí mencionaste dos cosas que son claves. Lo primero es Chocas el carro y Por ejemplo, ¿no? lo rayas tú misma, entonces después pagas utilidades, ya no das más. en economía, el concepto más parecido a la felicidad es el consumo. Entonces, claro, asociamos consumo con felicidad. Si estamos felices, consumimos más. Por eso, en este momento, el bolsillo pareciera que nos duele menos. El tema de las finanzas en diciembre es que no se pueden planificar en diciembre. Eso es lo más importante. Tú realmente estás... O sea, ustedes están aquí para decirnos que es demasiado tarde. Para el año que viene, para decirnos que el año que viene será mejor. Ya yo me excedí, o sea, tengo un déficit Claro. de lo que gané. Las finanzas en diciembre no se pueden planificar en diciembre, porque por lo general las personas tienen un poco más dentro de su bolsillo, pero se olvidan de que los gastos normales siguen, es decir, hay que seguir pagando condominio, hay que seguir pagando viene esto, hay que enero. seguir pagando lo otro, y que enero dura 95 días aproximadamente. Entonces, nosotros vivimos, o nuestra cultura es que todo se reactiva para el 12, 15 de enero, más o menos, es a lo que vamos. Pero el punto central de diciembre es, yo siempre le digo a las personas, tú tienes tu lista de regalos y haces tu regalo. Si usted a esta fecha no compró el regalo es porque no era tan importante. No lo compre, porque no estaba tan planificado. Esto es lo que es caleta. No. Tú lo llamas caleta, yo lo llamo racionalidad. Sasha, ¿qué dices tú? Mira, él dijo algo bastante importante que tiene que ver con el tema de la felicidad. Cuando uno gasta, uno se siente feliz. Y en efecto es así, en el mercadeo trabajamos de esa manera, sobre todo en el neuro, que analizamos el cerebro. Pero yo no entiendo esto de que cuando uno gasta uno se siente feliz. Yo en el momento que no me sienta más feliz que cuando no gaste algo. Yo salgo un centro comercial. No, pero depende, porque a veces ves algo, pero después cuando sacas cuenta se te quita la felicidad. Claro. Eso Ves es la una, cara. es una felicidad instantánea. Sí. Porque el otro día dije, no compro más nada. Ay, vi una chaquetica y dije, ay, esta chaquetica, mira, está en descuento
producto de tremenda marca, hay que aprovecharla porque después entonces mira, a veces ve eso, está buenísimo y tú misma te autoengañas. No, es peligroso. Entonces, todo está programado para que vayamos a ese momento de felicidad. Claro, porque estás agregando una hormona que es la dopamina y esa es la hormona de la felicidad. Entonces, no solamente eso, sino que uno quiere cumplir con la nostalgia de todos los años pasados que tú has vivido, donde quieres llenarle el corazón a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos, y cuando tú los ves felices, tú dices, Acabas de nombrar algo es. importante. Hay toda una generación que creció en una Venezuela saudita, que diciembre era una demencia. Sí. Era una demencia comparada con la Navidad de cualquiera en cualquier parte del mundo. Y te cuesta en tu cabeza no asumir que si no genero esa Navidad de 16 regalos por niño, abuelos, tíos, etcétera, estoy fracasando. Mira, chico, yo ¿Qué creo que, a ver, es A que ver, es Mariela. una combinación de cosas, porque también está, oye, he trabajado duro este año, me he esforzado. Yo me merezco. Yo me merezco por lo menos comprarme mi cosita cara, no importa, ya veré cómo hago en enero. Y bueno, por lo menos tenemos eso por ahí. Yo sé que no puedo hacer publicidad, pero Bueno, la tú no forma sabes la de cantidad de crédito. gente que está resolviendo con eso y dice, ay, no, me meto en mis cuotas, porque es que también, tú dices, ¿para cuándo? Y además te enteras después que a fulanito le dio un infarto con 53 años y tú que, ¿viste? No, yo me voy a comprar mi cosa. Entonces, hay un tema ahí de felicidad instantánea, de que me lo merezco, pero también hay que tener cuidado porque después vienen los meses, dependiendo de tu trabajo. Si tú tienes un sueldo estable, qué sé yo, pero el que es freelance o freelancer, que no tiene la misma entrada todos los meses, se tiene que planificar. Sí, sin pero duda. este es el país de los sueldos irregulares. Es decir, por más de que tú tengas No, un chico, trabajo... no hables así. No, irregular en el sentido de que todos tenemos un trabajo, pero en realidad la mitad del ingreso viene de cosas que hacemos por fuera, de tigritos, de cosas que me llaman. Entonces, todas las personas en realidad se tienen que planificar en función de la irregularidad de sus ingresos. Ahí el tema, Briseño dijo algo interesante que es la nostalgia de la Navidad que era en los 90 y con la que nosotros crecimos. Yo en estos días me planteaba esto, ¿no? Porque en realidad nosotros, la inflación, no solamente en Venezuela, sino en general, ha crecido más que en promedio que los salarios promedios. Eso lo que quiere decir es que cada vez podemos comprar menos cosas. Yo me planteaba esto porque yo decía, sí, yo en mi casa era uno, mi papá es economista, mi papá compra regalos para todo el mundo, Con arreglaba razón. la casa, todo, pero yo nunca escuché en mi casa que mi papá, bueno, vamos a invertir aquí un poquito, o vamos a hacer esto. Entonces, también el proceso de las decisiones que nosotros tomamos en el medio cuando tenemos dinero es tan o más importante que la cantidad que tenemos en ese momento. Vamos a ir a una pausa musical mientras digerimos el hecho de esa distancia entre la inflación y nuestros sueldos y ya venimos. Yo creo que soy una persona muy auténtica y me gusta hacer los demás felices. Y bueno, fue te lo juro, el orgullo más grande de mi vida, ser Miss Venezuela y nada más estar en el concurso, ser parte del concurso, me va a traer mucho orgullo, mucha felicidad. Miss Universe Venezuela 2025 es Miranda. Ahí está en el escenario. Un momento para recordar, un momento para disfrutar. Ella es la nueva Miss Universe Venezuela 2025. Esta espigada rubia, enorme, hija de quien fuera Miss Venezuela en 1990, Andreina Goetz, que seguro estará por allí, emocionada y feliz de ver coronada también a tu hija. Yo creo que también algo importante dentro de todas estas tradiciones es más como el unirse en familia a prepararlo, que el resultado que sea la ensalada perfecta o la yaca perfecta. Sí creo que, bueno, obviamente la gallina es costosa, entonces tú puedes sustituirla por pollo. Eso es una forma de que no te salga tan costosa la yaca. Como siempre, cuando hay grasa, pues hay sabor. Es jugar tal vez con una incorporación de una grasa, no sé, si tú estás haciendo chuletas de cerdo en tu casa o haces tocineta y te sobran esa grasa, solo puedes guardar, lo puedes congelar y esa misma grasa luego la puedes utilizar para el sofrito. Ahí tal vez no tienes la posibilidad de usar un cerdo para tu guiso de hallaca, pero sí le pones grasa al cerdo y eso también te potencia el sabor. Noto que también son ciertos elementos con los que tú vas a ir potenciando ese sabor, sin tener que invertir muchísimo. Cuando te huele a la hoja de plátano hirviendo, entonces ahí tú vas conectando. Cuando tienes el guisito bien hecho, chévere. Igual con la ensalada, a mí me parece que la ensalada de gallina es muy rica, pero tú también puedes hacer una ensalada, tipo una ensalada rusa, sin la proteína de la gallina, y de verdad es bastante parecido. Tiene este tema de la ensalada con papa, con claro, el mayonesa, carbohidrato. con
estos sabores le puedes poner tal vez alguna frutica, una piña que le da acidez, y tú tienes ya la proteína que la cubre la yaca o la cubre tal vez el cerdo que hayas de tener. El pernil, que no hemos hablado del pernil. Exacto, y con la ensalada, oye, cumples la función de la ensalada fría sin necesidad de aumentar más proteína, porque al final cuando aumentas proteína aumentas costo. ¿Qué le dirías tú a la Elizabeth Fuente de 20 años? Bueno, que fuera más sexualmente activa. Yo en ese sentido sí era idiota. ¿Tú estás hablando de mí o de ti? Mira. Niña, cuídate. Elizabeth, espalda por el pecho. Hasta más sonriente que tú en la foto, y eso que yo estoy todo enamorado, feliz, imagínate tú. Además que te fuiste preparado, tú llevaste una pancarta, esto fue en el concierto de Dua Lipa en Bogotá, y vi tu pancarta que decía, vengo de Venezuela y quiero un selfie. ¿Qué estabas haciendo tú en el momento en que ella pues logró ver tu pancarta, logró verte a ti, se acercó? ¿Cómo lo vivieron? Desde el primer momento que ella salió, que la vi primera vez en persona, las lágrimas me bajaban por los cachetes, todo. Y cuando llegó el momento exacto, como estaba en primera fila, que ella baja por la escalera de la tarima, por supuesto, la principal, yo estaba muy seguro y muy confiado en Dios de que ella iba a ver mi cartel. Me esmeré mucho en hacer el cartel, y en el momento específicamente no puedo creer que la tenía frente a frente. ¿Cómo la viste a ella, Dua Lipa? Estaba, asumo, muy emocionada, ¿no? El momento en que tú, pues obviamente muestras un cover de este talante, yo siento que probablemente quizá ella misma no midió la energía que se le iba a devolver, ¿no? ¿Cómo vivió ella en la recepción del público de esta canción? Espectacular, o sea, ella estaba toda la noche agradecida, emocionada, imagínate todo, y también el público latino. El público latino son muy especiales, son muy cálidos, apasionados, sí. Y esa es la mejor muestra. Me han dicho que qué bonito que lo que sucedió conmigo al conocerla, porque en la foto me dicen, Dua Lipa se ve hasta más sonriente que tú en la foto, y eso que yo estoy todo enamorado, feliz, imagínate tú. Y me dijeron, la dejaste sorprendida, y eso hace que ella quede con una imagen tan bonita del amor, que hasta personas como este humilde servidor, que hasta viaja por ella, el público latino, o sea, la deja y Dios mediante vuelva. Mi nombre es Carla Solari, mamá gaitera del Colegio Santiago de León de Caracas. Dentro de las anécdotas más importantes que tenemos es que un día veo a mi hija que está en Cholas, en un siguiente colegio. Pregunto, Fran, ¿y dónde están tus zapatos? No sabía qué decirme. Cuando comienza a buscar en el bolso y abre y me dice, mamá, se quedó en el colegio anterior. O sea, tuvimos que salir corriendo, o sea, agarrar el autobús pero para ir al otro colegio para volver a venir, para que nos diera chance de que no se montara en chancleta. Hola, soy Dubé Lugueto, mamá gaitera de Los Arcos, y la anécdota que recuerdo es que antes de montarnos en tarima, en los campitos se rompieron las maracas, se salieron todas las pepitas, y teníamos el kit de primeros auxilios y le hicimos una operación, metimos todas las pepitas y le pegamos el tape de vendar las heridas. Hola, soy Gabriela Irañeta, mamá de comité del Colegio San Ignacio, y bueno, mi anécdota es una mañana que mi hijo se había quedado en casa de otro amigo gaitero. Me dijo, mami, llévame el bolso, llévame todo. Salí de la casa y yo súper ordenada viendo todo, y cuando llegó al colegio le digo, ok, vamos a montarnos en el autobús. Pues resulta que su mamá dejó el traje completo en casa y tuve que correr. Salieron ellos por el autobús, yo corriendo a buscar el traje, y bueno, luego nos conseguimos en el colegio y no pasó nada, pero el estrés y la angustia de pensar que se había quedado y que era además responsabilidad mía, un horror, o sea. Yo creo que soy una persona muy auténtica y me gusta hacer los demás felices, y bueno, fue te lo juro, el orgullo más grande de mi vida, ser Miss Venezuela, y nada más estar en el concurso, ser parte del concurso, me va a traer mucho orgullo, mucha felicidad. Da de tu sueldo, el 30%. No hay una fórmula financiera estándar, porque va a depender mucho de cómo es tu dinámica del día a día. No es igual una persona que... El ejemplo que estamos hablando de no, pues una torta porque me voy y me a paro y un me la como. estudiante, alguien que tenga 2 hijos. Entonces no hay una fórmula financiera estándar. Lo que sí hay es que sea sostenible para ti, porque cuando tú estás ahorrando no puede ser un flujo de caja. Hay personas que ganan, el ejemplo, 1.000. Entonces yo quiero ahorrar 500, pero después a final de mes me doy cuenta que no puedo ahorrar 500. Entonces el pote donde metí los 500 terminó sacando 300. El santo, se lo robas al santo. Entonces el músculo del ahorro o el hábito del ahorro en realidad tiene que ser progresivo. Eso tiene que ser una sola dirección. Entra pero no sale. Ahora, eso sí, y en el se caso, queda ahí. En el caso del mercadeo, ¿con qué cosas debe estar la gente alerta que son trampas de mercadeo? Fue un chinazo, ¿viste? Entra pero no sale. Ok, cuidado. Con bastantes cosas, pero la más importante, ¿no? La típica promoción y ese sentimiento de escasez de compra ya porque es Navidad y si no se va a acabar, ¿no? Eso de ahorita está más barato porque es Navidad. Hay que estar alerta con esas cosas. Entonces, sí es hay al que revés. estar... Yo recuerdo que uno compraba la ropa de Navidad Y cuando está uno más vivía cara. en enero.
que todo estaba pues, regalado. Claro, pero ya no quedan las tallas. O sea, no, hay Vamos que, a hay estar que claros. lanzársela de... Te digo una cosa, la gente se apertrechó de sus cosas en Black Friday. La Sí. gente aprovechó, porque fíjate que hubo como una ola en Black Friday, después bajó y ahorita se reactivó un poquito porque ya viene el 24 y los rezagados están aprovechando. Sí. Pero también es cierto que con la economía que tenemos, es verdad que la tasa BCB va cambiando todos los días, entonces a veces prefieres comprarlo ahorita que comprarlo en enero, porque Sí. en enero cuánto va a costar, ¿no? Y sabes que también hay algo súper importante en el mercadeo, que cuando tú ves que los centros comerciales están full y todo el mundo está comprando, uno no sabe qué pasa en el cerebro de uno porque las decisiones son completamente inconscientes. Y uno dice, si todo el mundo está comprando, ¿por qué no estoy comprando yo? ¿Dónde estoy yo? Y hay un sentimiento de desespero y de pertenencia porque, bueno, pero aquí todo el mundo en Venezuela está comprando, me toca comprar a mí también y sales al centro comercial Sí, a comprar. uno de los elementos es no dejarse arrastrar por una cantidad de... Yo admiro a Briseño. Pasa muchísimo con... Briseño no se va a arrastrar por nada. El Black Friday pasó que uno vio gente que subió los precios 2 semanas antes y volvió a poner el mismo precio que tenía Después. hace 3 No, semanas. pero hay tiendas y te que dijo, yo conozco y hay No, una no, tienda no, donde yo yo sí. siempre veo que tú sabes cuál es y mantuvieron sus precios y en Black Friday tiraron su descuento. Sí hubo descuentos Increíble, reales. Sí hubo descuentos reales. Hubo muchas tiendas que sí, nosotros tenemos ese pensamiento de todos suben antes. Pero Yo en verifiqué. En realidad la persona que es planificada financieramente está monitoreando el precio. No es que va ahí el Sí. día del Black Friday y va a decir, mira, esto es un descuento. No, tiene... Sí, yo creo que aquí lo más importante es el tema de evitar lo impulsivo. Es decir, Sí. planifícate, inclusive si estás en esta Ay, ahí es época, donde me toma cuesta tu a mí. decisión. Mira, cuando vayamos a comer a tal lugar, vamos a llevar el pan de jamón Con y la tal. ropa. Porque uno llega a la tú con la ropa, pero Sí, por ejemplo, vale, cuando uno me va a he un vuelto lugar loca. y te paras, mira, para que lleves un pan de jamón, entonces uno se baja, oye, pero vamos a llevar también este panetón y vamos a llevar también esto. Y cuando no. vienes a ver, hiciste Impulsivo. un mercado para llegar para allá. Sí, sí, Y sí, luego sí. somos 6 personas porque todo el mundo emigró, entonces ¿quién se va a comer todo esto? Y lo dejas allá y yo no me puedo llevar mi panetón. No Sí, puedes sí, porque se ve feo, Claro, se ve feo, se ve feo. se O ve la feo. botella a la mitad. Y además también aquí hay un proceso ¿Te de han visto enseñar a las nuevas generaciones a Sí. manejar un presupuesto en diciembre, que yo creo que también hay una conciencia que hay que tener de los Porque gastos yo que no sé, vienen. pero la mayoría de la gente, como yo, deja seguro el carro, seguro médico, bueno, uno tiene que pagar unas utilidades, una gente que trabaja con uno. Entonces, es el mes duro. Es el Sí. mes, o sea, el mes, si dejaste todo para fin de año, es el mes duro. Sí, Sí. por lo general muchas personas vienen arrastrando poquitos gastos que se van acumulando y que vas resolviendo a medida que en diciembre que tienes un flujo mucho mayor. Pero en realidad, volvamos al punto inicial, hay 4 grandes gastos que tú tienes en diciembre, que es regalos, salidas, comida y decoración. Esos son como que los 4 grandes gastos extras que tú tienes. Tú tienes que planificarte todo el año en función de eso. Si al final tú sacaste tu cuenta, tú tienes tu número y el número es tanto, entonces bueno, tú agarras, divides entre 12 y durante el año tú vas ahorrando en función de eso. El tema es que nosotros no solemos ser tan planificados, sino que lo que hacemos es resolver en función de. Cuando las personas están resolviendo, tienen que improvisar lo menos posible. Y eso es un punto muy importante, porque cada improvisación cuesta mucho dinero. Sí. Ah, no, y esos gasticos que, pero está, mira, $5, eso no es nada. 7, Ah, ay, no, Navidad, 10. microgasto es microgasto. Y cuando sumaste, no digo que no es gasto hormiga, sino bachaco, No, tú dices, ¿pero qué es esto? Yo La lo- colmena. Yo lo llamo con real y medio, debo la chiva, debo el chivito, debo la burra, debo el burrito, debo el perro, debo el perrito, debes Sí, todo, sí, sí, debes sí. todo. Y, Es así, es verdad. de herramientas digitales que han ido saliendo muchísimas, ¿cuáles recomiendan ustedes para llevar el presupuesto, planificación, etcétera? Sí, a ver, Excel es la mejor herramienta que existe en este mundo. Es lo más rápido, lo más seguro, lo más factible. Ahora, no es lo más práctico desde el punto de vista del día a día, porque pasa mucho con las personas que entonces tú no tienes el Excel en la mano, tú no vas a sacar la computadora para notar el gasto. Exacto. Hay varios que significan un paso previo al Excel, porque en el Excel tú haces el análisis. Después hay muchas aplicaciones, por lo menos una de las que me Sí, gusta pero más. para registrar, por ejemplo, que vas registrando día a día. Claro, y una de las que me gusta más es Gestor de Archivos. Gestor de Archivos está tanto en App Store como en Play Store. Tú lo descargas, es súper intuitiva. El tema es que no te puedes quedar allí, porque no es simplemente registrar el gasto. Tú tienes que analizar qué estás haciendo con tu dinero después. Ese es el primer paso. Yo le digo, esa es una de las aplicaciones. Si lo quieren hacer menos fastidioso, ábranse un grupo de WhatsApp con la pareja, votan a la pareja, se lo explican y se quedan ustedes solos. En el momento que hacen el gasto lo registran. Mientras más gastos haces, más te acercas a tu realidad financiera y menos tienes que maquillarlo, porque se supone que ya tú estás teniendo el 100% de tu registro. Que es Ok. difícil el 100% del registro porque hay una cantidad de gasticos. Ay, que no sí, te yo la los voy calle. anotando, pero me si la fastidio, empresa- te sumo y me yo- pierdo. Yo digo esto, si tú, Briseño, sales de aquí y tienes que agarrar un taxi y el taxi te lo paga la empresa, tú agarras y se lo pasas a la empresa y Hola. la empresa Claro. lo va a registrar igual a Yo como te si fuese oigo. la compra un Increíble, edificio. de verdad. Atención de Eso
eso lo que significa es que nosotros, en realidad lo que a nosotros nos interesa son las transacciones. Después vamos viendo el monto, pero las transacciones es lo que te va a ti realmente a dar, mira, tú estás controlando tus finanzas. José Gabriel Arape, @ José Gabriel Arape y Nos viene una cachetada cada vez que viene, vale. sushi.design, pero es importante que uno de vez en cuando tenga esa cachetadita, sobre todo en diciembre que uno anda. Yo estaba pensando en pararme un sitio para ir un plato navideño ya, pero No, ya después de pero esto.